Hola y bienvenidos a nuestra sección de Flex Tips. En esta oportunidad vamos a explicar cómo controlar los puertos de entrada y salida de un objeto 3D a través de los triggers o activadores en FlexSim. No siendo más, vamos a ello. Muy bien, para ello vamos a construir nuestro modelo. Entonces tenemos FlexSim abierto y vamos a utilizar entonces en nuestro lienzo de trabajo, vamos a crear nuestro modelo. En este caso vamos a utilizar nuestro objeto source, que es el objeto fuente que nos va a generar los flow items. Posteriormente un objeto tipo queue, seguidamente el objeto processor, que nos va a representar pues evidentemente un procesamiento a las piezas o flow items que son los que van a ingresar, y finalmente un objeto tipo sig, que sería la salida. En este caso vamos a realizar entonces las conexiones. Importante tener en cuenta lo siguiente: para establecer las conexiones son entre objetos, vamos a utilizar la conexión tipo A. Por tanto, seleccionamos en la parte superior conectar objetos y seleccionamos entonces desde el objeto source al queue, luego del queue al processor 1, luego el 2 y al 3 respectivamente, así hasta llegar a la salida. Entonces, como ustedes pueden observar, aquí tenemos unas flechas de color rojo o unos triángulos de color rojo. Estos triángulos nos representan los puertos. Entonces, en Flexim, un puerto es un punto simplemente en un objeto donde los flow items se pueden transferir de un objeto a otro. Por tanto, una conexión, ¿sí? La conexión entre puertos es la existente y la que permite la relación entre los dos objetos. Por tanto, los puertos crean relaciones entre estos objetos que les permiten comunicarse entre sí e intercambiar los flow items. Si usted puede observar en este caso, pues tenemos este icono de color rojo triángulo que indica el puerto de salida y el puerto de entrada. Asimismo, para el procesor, entonces tenemos dos puntos: este punto que está en esta esquina lateral izquierda, lateral derecha, y tenemos estas mismas iconos de color rojo de triángulo, y sería el puerto de entrada y el puerto de salida. La mayor ventaja de usar conexiones de puertos es que son rápidas, son fáciles de crear, y los puertos también tienen una lógica de flujo bastante directa, lo que nos facilita pues en este caso a usuarios nuevos comprender el funcionamiento de Flexim y el enrutamiento de flow items. Importante también tener en cuenta en este caso como concepto principal es que tenemos varios puertos. Tenemos puerto de entrada, puerto de salida y puerto central. Vamos a definirlos en la opción de propiedades o atributos puertos, que todos los objetos 3D tienen. Tenemos puerto de entrada, en este caso vamos a utilizar el objeto processor. Entonces tenemos puertos, puerto de entrada, puerto central y puerto de salida. Los puertos centrales me indican, en este caso por ejemplo, son aquellos conectados con recursos móviles o ejecutor de tareas. Por otra parte, si usted se fija, en este caso voy a seleccionar el objeto queue y voy a establecer una nueva conexión tipo A con el siguiente procesor y realizo otra conexión. En este caso he establecido tres conexiones. Si seleccionamos el objeto queue y vamos a identificar los puertos de salida, vemos entonces que el puerto de salida 1 hace referencia al procesor 1, el puerto de salida 2 hace referencia al procesor 1 y el puerto de salida número 3 hace referencia nuevamente al procesor 3. En este caso pues particular es para indicar que podemos crear tantos puertos de salida o entrada como se requieran. Por otra parte, por ejemplo, si vamos a crear varios o diferentes puertos de salida u otros objetos, ejemplo, vamos a relacionarlo con otro procesor y aquí también con otro procesor en la parte inferior, establecemos las conexiones. Aquí estoy oprimiendo tecla sostenida, la tecla A mayúscula, y establezco la conexión tipo A. Siendo así, en este caso si selecciono el objeto Q, si usted observa en puertos, vemos que tenemos los puertos de salida del objeto Q. Tenemos que el puerto de salida número 1 hace referencia al procesor 1, el puerto de salida número 2 hace referencia, en este caso, al procesor 4, y el puerto de salida número 3 hace referencia al procesor 5. Con ello nos permite pues crear en este caso relaciones, también saber a quién le vamos a enviar los flow items o productos y seguidamente enrutamiento de los mismos. Entonces, en nuestro ejemplo vamos a tener en cuenta esta indicación, entonces, por lo tanto, vamos a procesor 1, vamos a la opción de procesor, vamos a colocar que la capacidad máxima de procesamiento va a ser de 10 y la capacidad de procesamiento del segundo también va a ser de 10, pero aquí va a ser un tiempo de procesamiento pues de 30 segundos para cada pieza.
Al final, el procesor 3 va a tener entonces una capacidad solamente de 2 unidades, un tiempo de procesamiento de 10 segundos. Vamos a definir entonces, por otra parte, en el source, que van a ser llegadas de tipo programadas. Vamos a editar esta tabla, vamos a colocar que son 5 llegadas y vamos a colocar una etiqueta. Esta etiqueta la vamos a denominar la etiqueta tipo, que nos va a indicar que tenemos diferentes tipos de productos, tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4 y tipo 5. Y entre la cantidad vamos a colocar que son 10 piezas para cada uno de los tipos de productos. En este caso pues tenemos 5 llegadas, todas en tiempo cero, y cada una cantidad de 10 unidades y diferentes tipos de producto. Vamos ahora a crear un trigger, clic en más, trigger, clic en más on creation, es decir, al crearse el flow item, clic en más, y vamos a hacer un ajuste de tema visual. Posteriormente vamos a seleccionar la opción set color by case. Ajustamos entonces la etiqueta que hemos creado, que fue la etiqueta tipo de producto. Vamos a dejar que se generen los colores pues de manera aleatoria, reset, y damos clic en el botón skip. Como pueden observar, en este caso pues ya genera entonces los productos 40 y este que representa 10 unidades. Visualmente no se ve, pero por una lógica interna sí está. Y tenemos entonces 50 productos. En este caso, fíjense que tenemos aquí, vamos a mover, selecciono el objeto y lo vamos a ir moviendo. Y en total pues tenemos lo que serían los 10 productos. En este caso pues aquí tenemos visualmente una sola caja, un solo box, un solo producto, pero realmente tenemos todas las 10 unidades. Entonces la idea de esta lógica de cómo controlar estos puertos de entrada y puertos de salida radica en que vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer que el procesor 2 va a trabajar y va a procesar las 10 unidades de la misma forma que el procesor 1, pero hasta no finalizar el procesamiento de estas 10 unidades no va a recibir más producto y posteriormente va a enviar al procesor 3. En este caso, como podemos observar, vamos a dar clic en Run, él va a procesar todas las unidades 10 y 10 y seguidamente pues entonces tiene aquí un tiempo de procesamiento de lo que está haciendo es procesar las 10 unidades al tiempo y va enviando, pero ya está recibiendo las otras unidades. Entonces en este caso, por ejemplo, tenemos que ha generado 6 unidades, ha enviado 8 unidades y está recibiendo pues también las unidades del otro tipo de producto. Eso es lo que no queremos que ocurra. Por tanto, vamos a dar clic en Stop Reset y para ello vamos a hacer el siguiente código. Vamos a Triggers y en la opción de On Entry selecciono el procesor, clic en más, On Entry. Vamos a definir entonces cómo controlar estos procesos. Para ello entonces vamos a dar clic en el más, luego vamos en Control, que es controlar, Close and Open Ports, abrir y cerrar puertos. Ahora lo que vamos a hacer es que, ¿qué quiero que haga? Quiero que cierre el puerto, por tanto la opción es Close Input, cierre la entrada del objeto Current, que es este objeto. ¿Y cuál sería esa condición? Con el gotero o herramienta seleccionadora de selección, utilizo entonces que puedo tener alguna de estas valores. Por lo tanto, en este caso me interesa conocer, por ejemplo, las estadísticas de entrada, entonces el valor de las estadísticas de entrada, el valor de las estadísticas de salida, entre otras. Por tanto, para este caso vamos a utilizar las unidades, pero los valores de estadísticas de contenido. Por tanto, utilizamos current.stat.content.value, que en este caso es el valor de las estadísticas de contenido, es decir, el contenido que tiene dicho objeto proceso. Por tanto, el contenido de dicho proceso tiene que ser igual a 10. Entonces, cuando sea igual a 10, entonces vamos a cerrar ese puerto de entrada. ¿Cómo miro esa estadística? Vamos aquí en estadísticas y tenemos entonces estado, throughput, entrada y salida y contenido current. Entonces, cuando el contenido current o contenido actual sea igual a 10, por favor cierre el puerto y no permita el ingreso de más productos. Pero ¿cómo o cuándo lo abre? ¿Cuándo debe abrirlo? Entonces vamos al siguiente, que es el procesor número 3, y allí vamos a seleccionar entonces justamente otro trigger. Vamos a minimizar estos y también sería en On Entry, clic en más, Control y Close and Open Ports.
Vamos a utilizar entonces la opción abrir puertos, Open Input, abrir puerto de entrada. ¿De cuál objeto? ¿Del objeto actual? No. Con el gotero y herramienta seleccionadora, entonces tomo como selección el procesor 2. Entonces del objeto 2, ¿sí? En este caso ya lo hemos seleccionado. Y quiero que sea este, entonces fíjense que dice InObjects 1, es decir, el puerto que está conectado al puerto de entrada del procesor 3. Entonces quiero que abra el puerto de el procesor 2 cuando sea igual entonces a 0 en su estadística. Por lo tanto, vamos a hacer nuevamente que el mismo contenido, pero en este caso vamos a indicar con otro código esa misma intención. Esto quiere decir que vamos a configurar donde se diga que cuando el contenido realmente sea 0, la cantidad que tiene dentro del mismo sea igual a 0, va a poderlo abrir. Por lo tanto, por ello vamos a hacer lo siguiente. Con el gotero hacemos referencia al objeto número 2, que en este caso es procesor 2, y vamos a utilizar la opción current in objects 1 subnodos.leg, que esa es la primera opción, y esto tiene que ser igual, dos veces igual a 0. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que cuando el contenido del objeto dentro del objeto sea igual a 0, va a poder abrir el nodo. ¿Y cómo es esto de subnodos.leg? Ya vamos a explicar eso. Subnodos.leg o la función subnodos.leg nos permite acceder al número total de subnodos que tiene actualmente. En otras palabras, vamos a este ejemplo. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos reset, vamos al árbol que es tree, árbol de nodos, y vemos que, por ejemplo, este objeto es el objeto conveyor, ¿sí? Este conveyor 1. Vamos al modelo y vemos entonces este conveyor 1, donde pues en este caso no tiene aún flow items, pero cuando colocamos a correr el modelo y vemos entonces en este caso que se generan ciertos productos o flow items, clic en stop, vemos que tiene 1, 2, 3, 4 y 5, vamos a modelo, fíjense que ahora dentro de este nodo, porque el objeto 3D conveyor es un solo nodo, y dentro de este tenemos ya otros productos que son considerados subnodos. El primero, el segundo, first o last, primero y último, primero y segundo, tercero, cuarto y quinto, dependiendo de cómo usted lo quiera mencionar. Entonces depende de la lógica que usted desee construir. Entonces, en ese caso, regresemos al modelo. Entonces, para tener claridad del ejercicio, hay que tener en cuenta que entonces tenemos lo siguiente, que el objeto 3D conveyor es un nodo y los subnodos son cada uno de estos flow items que están sobre el mismo. En este caso, si queremos conocer la cantidad del mismo, pues tenemos que es 1, 2, 3, 4 y 5 respectivamente. Siendo en ese caso, entonces a eso hace referencia este código subnodos.leg, que me indica y me hace referencia o me indica el valor que puedo tener en este caso. Entonces puedo acceder al número de subnodos actuales. Y aquí, pues cuando esto sea igual a 0, entonces puede abrir el puerto. Siendo así, en este caso lo que hacemos es reset, colocamos a correr nuestro modelo y vemos que entonces aquí está procesando los primeros 10 productos, luego los envía al siguiente procesamiento y observe que ahora está en espera. Entonces, en este ejemplo nuestro que tenemos en pantalla, el puerto de entrada del segundo procesador está cerrado, entonces está cerrado porque pues está procesando los flow items y no puede aceptar más elementos. Mientras que el puerto de entrada del tercer procesador está abierto porque está disponible para procesar flow items. ¿Cómo sé cuándo está abierto? Está abierto cuando está de color verde y está cerrado pues cuando está de color rojo. Entonces con esto seríamos la lógica que tenemos para poder controlar flow items. Fíjense que en este caso el puerto está rojo, quiere decir que no está aceptando flow items, ahora sí puede aceptar más flow items y entonces podría procesarlos. Pero como tenemos la lógica de controlarle y decirle que no vamos a recibir hasta que sea igual a 0, entonces fíjense que cuando sea igual a 0, ahí sí va a recibir el siguiente tipo de producto. Con esto ha sido todo por hoy. Esperemos que nos escriban en los comentarios. Por favor, síganos en redes sociales y nos vemos hasta la próxima.